Bueno, tal y como anunciamos hace un momento, hoy recibimos en el espacio estelar del día al senador por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo con la alegría de tener dos damas, aunque no hace falta Uchi, pero aquí estamos. Uchi estará próximamente con nosotros. Hay una gripecita que que se prepare porque hicimos un viaje en la frontera como en abril, muy provechoso, viendo cómo estaba la cosa. Y yo creo que ahora debemos hacerlo por carretera, porque lo hicimos aquella vez, como tuvimos el mismo día en 3 provincias, en Independencia, en Elías Piña y en Dajabón. Ajá. Pero pienso que es importante la vista ahora de ustedes, por... la vista de ustedes por tierra. Bueno, precisamente esa es la razón por la que lo hemos invitado. Todos iniciamos la semana con la denuncia del doctor Pedro Ureña, el reconocido médico cardiólogo de nuestro país, que daba a conocer una situación bastante preocupante, la que se vio involucrado el pasado sábado, él y 6 personas más que lo acompañaban cuando hacían un recorrido por la carretera internacional en motocicleta. Por su versión, la información que hemos conocido es que fueron interceptados por un conjunto de ciudadanos haitianos que los retuvieron por alrededor de 2 horas y media, impidiéndole su tránsito e incluso apropiándose de sus pertenencias. Luego se las devolvieron, según el relato del médico, porque se hicieron pasar por estadounidenses. No corrieron la misma suerte de manera inmediata otros dominicanos que también habían sido retenidos allí, incluso que transitaban en vehículos, en camiones, y habían sido parados y aparentemente fueron liberados por esta turba de individuos más tarde en la noche. Usted, como representante de Elías Piña, sabemos que conoce muy bien cuál es la situación en la frontera. En este caso se dijo que la razón por la que ese grupo de haitianos reaccionaba de esa manera era porque le habían retenido 2 motocicletas en Dajabón y entonces ellos pretendían interrumpir el tránsito por ahí. ¿Cuál es, según su conocimiento, la situación en la carretera internacional, en la zona fronteriza, a propósito de este suceso? Bueno, lo primero que yo quiero es valorar el turismo interno del doctor Ureña y sus acompañantes, y cuando organicemos mejor la cosa, vamos a decir así, ojalá otros ciudadanos como él y otros puedan hacer ese turismo interno, porque es importante para el país y para los fronterizos que personas que tienen incidencia en la sociedad vayan allá. Eso nos ayuda mucho a nosotros, de manera que quiero decir esto porque nada más se va a ver el problema y no se ha valorado el hecho de que una persona como él, que yo no sabía que una persona como él mismo, tan distinguido aquí en su área, hiciera ese turismo interno, y pienso que eso no es la primera vez que lo hacen. Sí, no, y mientras otros se van quizá a Hawái, donde sea, él lo hace aquí, eso es muy importante. Mira, lo primero es que hay una situación caótica en Haití. En Haití no hay, vamos a decir, los controles estatales de gobierno, y hay mucha banda y muchos grupos, y del lado de la frontera haitiana, todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces eso se nos pega a nosotros. Ahora, ¿qué pasa? El asunto es más complejo que lo que la gente a veces está viendo, que si el guardia, que si la Fuerza Armada. El asunto tiene 2 elementos que yo veo. Uno, de que para corregir el asunto de la frontera, realmente lo importante sería con el concurso de los 2 países, y con el concurso de Haití no se puede hacer nada. A mí me ha tocado ir, recuerdo hace 2 años, por la presa y el Altibonito, y tuve una reunión con 17 ministros, y a los 2 meses no había un ministro de esos. O sea, estamos hablando de una situación, ahora mismo es tan caótica que hay 233 emisoras haitianas ilegales que copan prácticamente una parte de la frontera nuestra de República Dominicana y quitan el dial de las emisoras nuestras. Pero también la otra situación es que la sociedad dominicana está dividida. Yo digo que nosotros, la sociedad dominicana con el tema haitiano, yo digo que nosotros, independientemente de la posición que uno tenga, debíamos ver cómo nos acercamos a una posición como país. Por ejemplo, la posición de alguna gente de que los militares debieron haber actuado ahí, y eso es lo primero que uno piensa, que esos 2 guardias que estaban ahí debieron haber tirado para arriba o para abajo para evitar quizá muerte. Pero si hubiese pasado una cosa ahí, comenzando con parte de la Iglesia Católica, hay parte de la Iglesia Católica cuya posición es prácticamente que se abra la frontera, y yo responsablemente le he dicho que, por ejemplo, yo he visto declaraciones de Monseñor Osoria que esa es la posición más o menos de él, porque él ha dicho que la gente debe estar donde mejor pueda vivir, y visto así eso está bien, pero si yo quiero ir a Puerto Rico o quiero ir a Panamá, tengo que ir con un pasaporte.
Entonces, esa situación caótica que hay, una situación que crea que en algunos puntos sean más vulnerables que otros. En esa parte perteneciente a Dajabón, una parte que le dicen Tirolí, porque la carretera no es de nosotros, es internacional. La carretera la pueden pasar haitianos y la pueden pasar dominicanos. Una carretera que la pactó Trujillo en el año 1936 cuando hizo el protocolo, es decir, cuando acordó algunos de papeles que habían quedado inconclusos del acuerdo del 29. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa carretera que hay ahí, como podemos pasar ambos países, y una carretera que debo decir que hay puntos que para caminar 2 kilómetros nos cogemos 25 minutos de lo malo que está. Es decir, que a veces la gente dice, ¿por qué no llamaron? Hay muchas zonas que no entran teléfono. Ahora, usted mencionó la visita que hizo Uchi y otros periodistas en el momento en que se anunció un incremento de la seguridad en la frontera. En ese momento incluso se vio con buenos ojos el hecho de que el gobierno hablara del uso de los drones, que se incrementaba el patrullaje, una cantidad mayor de militares, se prometía mayor seguridad en el paso fronterizo. Si bien es cierto que 2 militares probablemente no podían controlar la situación, la pregunta que uno se hace, y usted conoce la zona, es si no tenían posibilidades de tener comunicación con sus compañeros, qué tipo de actuación o de protocolo existe, que usted como autoridad tal vez tiene información al respecto. Uno entiende que fue muy evidente que no tenían forma 2 personas de controlarlo todo, pero que tampoco hubo una actuación de las autoridades dominicanas en este sentido. Sí, yo creo, Bailey, que hay un punto ahí en lo que tú dices, que es donde yo quiero decir. ¿Qué protocolo deben tener? Una situación como esa, traten de, si al final no pueden hacerlo y le vienen para arriba, dispárenle. Por ejemplo, ese puede ser un protocolo. Ahora, ¿qué pasa? Ese protocolo es el que quiere la sociedad dominicana. Porque el elemento que yo quiero caer es hasta dónde la Fuerza Armada, porque es verdad, hay una presencia, esa presencia que Uchi y yo vimos se mantiene. Elías Piña tiene alrededor de 500 guardias, habían 100 y pico. Hay patrulleros incluso hasta aéreos. Cuando el Pillán cayó, era un patrullero que estaba allá, que se accidentó allá en Elías Piña y murió uno de los 2 pilotos. Ellos tienen 2 helicópteros que en ocasiones caminan. O sea, hay una presencia militar que quizá nunca la había visto. Ahora, esa presencia militar necesita tener un protocolo más firme, que yo digo que no depende, es más ni del presidente, porque el presidente lo da y hay problemas, mueren 2 personas que no son dominicanas y ya es un conflicto internacional. Entonces, para mí, el elemento central es ese protocolo, vamos a seguirle llamando así, que indique la dureza que tienen que tener nuestros guardias en determinado momento. Porque a veces la dureza, quizás le dijeron a esos guardias, si lograron comunicarse, que no sé, le dijeron, traten de dispersar sin que pase ningún problema. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos de que no tenemos el protocolo que hay que tener. Entonces, ¿cuál es mi propuesta que yo he hecho? Yo, por ejemplo, he sido una persona, siempre he resistido a lo que son la parte de separarnos, el muro, etcétera. Pero lo que ha pasado en los últimos 2 años, lo que sigue pasando, ya me va llevando la idea a mí de que nosotros vamos a tener que hacer donaciones con cierta separación. Porque vimos esto ahora, pero hace como 4 meses o 3 meses, allá en Elías Piña hubo un tiroteo que recordemos con la patana. Esos tiroteos que yo coincidí ahí, 3 patanistas que iban con su mercancía, le pidió Cefrón la documentación de la factura, porque ustedes saben que aquí se roban camiones. Para pasar un vehículo de aquel lado, tiene que tener su matrícula, tiene que tener su factura, y cuando Cefrón lo paró, vinieron como 100, eran turbas haitianas. En ese momento incluso la policía haitiana hasta actuó dispersando su propia turba y nos tiraron con armas de todo tipo. Entonces, hace falta una política más fuerte, digo yo, en la frontera. Y esa política más fuerte, para mí, no debe tomar el presidente directamente, aunque tenga las facultades constitucionales. Pero tenemos que entender que cualquier protocolo de actuación tiene que ser utilizando la violencia, porque me da la impresión de que eso es lo que se entiende cuando se habla de la necesidad de una actuación militar. Insistimos, probablemente 2 militares no podían hacer nada, pero ¿hasta dónde tiene usted conocimiento de cómo se organizó esa turba? O sea, llegó todo el mundo junto, se permitió que se fuera organizando y creciendo antes de tomar
a ejecutar un posible protocolo que permitiera la llegada de más presencia militar, la dispersión de esa gente sin tirar un tiro. Y otra cosa, se pudo haber previsto eso, había ocurrido antes, porque también en lo que reportan los médicos, que fue la respuesta de los militares, se nota como un conocimiento de que eso pasa y que en general no se puede realizar nada. O sea, parecería no haber sido un hecho aislado. Entonces, ¿por qué las medidas no se habían tomado para prevenir y así no hacer necesaria, por ejemplo, el uso de la violencia o la violencia? Ese punto, y ya el del mismo Tirolí, que eso es un mercado que hay, que si vamos a una pausa y voy con un video a ver si podemos verlo, que quizás va a ser, para que la gente vea lo que es Tirolí, un video que lo conoce poca gente, porque es un video con un dron, donde vemos nosotros ese pueblo y vemos ese mercado que hay, que no es tan fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Es una zona, lo que pasa es que esa zona es una zona que es de los dos países. El presidente de la República caminó, creo que quizá Trujillo lo hizo, desde Comendador, él se fue las 5 horas que se caminan, desde Comendador a Restauración, él caminó esa carretera internacional. Danilo Medina. Danilo Medina, ahora este año. ¿Y qué pasa? Que esa carretera, yo le preguntaba al presidente, ¿y qué se va a hacer? Me dijo, yo voy a ver con Cancillería si Haití quiere que la construyamos, porque el gobierno dominicano no puede hacerlo solo, porque es una carretera internacional que está, como quien dice, es constitucional en los dos países, fue el protocolo que se firmó. Incluso, de hecho, y no quiero presentar algo, pero no quiero, para no desviar el tema, nosotros se va a necesitar el protocolo de las dos vías. El protocolo, como te dicen, de la parte masiva de los soldados, que la gente cree, dice, bueno, ¿aquí dónde están los soldados? Son casi 400 kilómetros que hay. Y son, o sea, no es que son 100 kilómetros. Y son lugares muy, le estoy diciendo que la mitad de eso no se entra en el teléfono. Muy arico y muy difícil. Que muchas veces no da tiempo ni siquiera de que lleguen. Miren nada más lo que es la carretera, no sé si aquí lo... Sí, lo podemos esta foto que digo yo que es una primicia porque la estoy organizando para que la veamos. No sé si aquí... Póngalo un poco más recta. Más cerca. No, más recta. Ahí vemos, para que veamos, la foto de la izquierda la tiré yo hace 9 años. Y la foto de la derecha... Ahí está. Fue tirada ahora. Lo primero es que miren cómo ha cambiado la deforestación. A ver, la de la izquierda es la bien verde hace 9 años. Ajá. Y la más pelada, vamos a decir así, fue tirada ahora. Se han comido la loma ahí, que es una cosa que... Ese es en la cuenca del Altibonito, allá mismo. Pero yo quiero, mira, que tú lo presentes para que la gente vea aquí mismo, entonces. Que es la parte que yo quiero que veamos. Que es, bueno, la Cataro. La parte, no, ahí va. Miren, esa es la carretera internacional. Arriba es Haití, abajo República Dominicana. Trujillo la hizo como una forma de que con la carretera ya estaba la división clara. Fíjense, por ahí es que se camina, que es un sitio, bueno, ya la vimos, ya la tenemos. Muy difícil. ¿Cuál es la gran dificultad de ahí? Estamos hablando que son montañas, son montes que no son tan fáciles. Tú puedes tener en esa montaña arriba, yo digo banda de delincuentes, porque personas serias de allá o de aquí no va a hacer eso. Pero, ok, lo que significa que lo que ya todos conocemos, o sea, hay una dificultad para mantener el control en esa zona, ¿eso es lo que usted está diciendo? Yo pienso que hay que invertir más recursos, porque nuestros soldados, primero que son ya una buena cantidad, y que en cierta medida, yo digo que han estado mejor porque tienen un poquito más de transporte, tienen una serie de cosas. Por ejemplo, lo primero es la carretera. Sin la carretera se va a hacer difícil la movilidad de ellos mismos. Ahora mismo el Ministerio de Defensa está haciendo una carretera de Hondo Valle a la cubierta. Eso es abriendo de Independencia. Si tú ahora mismo estás en Comendador o en Elías Piña y vas para Independencia o Pedernales, tienes que subir a San Juan, a Barahona y para atrás. Esa carretera por dentro va a permitir una mayor seguridad porque el doctor vino desde Pedernales y pasó por ahí también. Esa carretera de la descubierta, es decir, que es Independencia, allá, eso va a ayudar. Eso se puede hacer porque esa está prácticamente en territorio dominicano. Si la carretera no se hace, va a tener la dificultad los militares para movilizar, porque no podemos tener 5 guardias cada 2 kilómetros o cada 1 kilómetro, eso es difícil. Ellos tienen cuarteles cada, qué sé yo, cuarteles cada 10 kilómetros, más o menos tienen cuarteles. Y si en esos 10 kilómetros en el medio aparece, tú puedes incluso patrullar, y después que pasa la patrulla se aparece una banda. Yo recuerdo hace unos 8 o 10 años que había un punto, el punto más difícil que pasar, había un punto que ahí bueno, hubo atraco, incluso hay una cruz de uno que mataron ahí mismo,
hace como 8 años. O sea... Pero yo quiero saber si eso es una situación frecuente, si lo que vimos este sábado se presenta de manera permanente. ¿Cuál es la vida y el día a día de la población de Elías Piña con relación a la población haitiana? Ya usted ha descrito sí. La falta de institucionalidad en Haití, que es evidente, y eso dificulta, digamos, cierto nivel de control. Ahora, lo que vimos este sábado, ¿se da con frecuencia o es una situación aislada? Usted que conoce la región... Eso se daba con frecuencia. Si nos vamos para atrás, más atrás, era más frecuente. Últimamente ha disminuido mucho por la presencia misma de los militares, porque ahora mismo ha disminuido mucho. Eso que se dio no es que no se dé, puede darse en algunos puntos, okay. Pero se ha reducido mucho. Sobre todo yo le he dicho a alguna gente que la misma presencia a veces de los dos helicópteros, que a veces te caminan ahí mismo arriba, quizás ponen miedo a la gente. Pero ¿qué pasa? Hasta que no tengamos una carretera mejor. Y otra cosa que hay también, la presencia de dominicanos en esa línea fronteriza es muy poca. La presencia de los haitianos es una presencia, tienen mucha casa. Es decir, tú estás diciendo de que de aquel lado hay una presencia grande, por eso es que tenemos que caminarla para verla, que no la hay de este lado. Yo ahora mismo, una de las propuestas que yo he visto es que el presidente ahora aprobó esa hidroeléctrica de esa cuenca, que ya está para este presupuesto. Eso va a ayudar mucho, porque donde hay, vamos a decir, donde se obtienen, se crea riqueza, está la gente. Que los proyectos agroforestales que el presidente está haciendo, por cierto con Pichirilo, que lo mencionaba ahorita, que son unos proyectos para mí extraordinarios. No vamos a tener que tomar café importado como hoy no lo tomamos, sino quizás café de aquí. Ojalá en todas esas lomas que están por ahí, nosotros podamos meter los proyectos agroforestales para que los dominicanos se queden ahí. Porque el problema es los guardias con los haitianos y sin dominicanos. Tú vas, por ejemplo, a Guayajayuco, ahora mismo encuentras el puesto de guardia que está ahí, y todos los que están ahí sentados en el frente en banco son nacionales haitianos, quizás sin hacer nada. Y el que está sin hacer nada a veces está lucubrando a ver qué es lo que va a hacer. Pero yo pienso que a la carretera, más presencia dominicana en áreas productivas, diría yo. Tratar de que nos unifiquemos los dominicanos, porque hay una situación... Es que, y yo he insistido mucho en eso. ¿De qué se vive en Elías Piña? Dígame. Elías Piña... O sea, porque usted dice, no, lo que pasa es que hay más, o sea, aparentemente hay un poblado haitiano más cerca de esa zona fronteriza y como que los dominicanos se han ido retirando de esa zona. Es la impresión que me queda por sus expresiones. Entonces, ¿de qué se vive en Elías Piña? Porque tenemos que hablar de eso. Aunque lo que yo voy a decir la gente quizás no lo va a entender, son dos Elías Piña diferentes. El Elías Piña de Saloma, de poblado con poca gente. El Elías Piña entonces ya poblado, vamos a decir, pero Santana, Bánica, Comendador, ¿de qué vive? Vive de dos cosas, del comercio con Haití. Después que el maní prácticamente desapareció, del comercio con Haití y de la agricultura que tenemos allá. Nosotros tenemos 1.100.000 tareas cultivables, la gente siembra sus cultivos normales, es decir, siembra víveres, siembran arroz, siembran grano, guandula, habichuela. Ahora mismo se están sembrando 100.000 tareas. O sea, es tierra fértil. Bueno, no tenemos tierra muy fértil. Ahora mismo tenemos 3 municipios que producen arroz. Eso es importante para la gente de Bánica, que creen que es seco. En Bánica se produce arroz. Tenemos los proyectos agroforestales, que son 100.000 tareas, que se están haciendo en Mundo Valle y Juan Santiago. O sea la mayor finca de aguacate, por ejemplo, del país la tiene Elías Piña, de exportación. Ahora están sembrando como 30.000 tareas, que esas van a ser quizás de consumo nacionales, en pequeños predios. Entonces, que esos proyectos agroforestales son proyectos que se les siembra, la gente la siembra con la ayuda de brigadas y de vecinos. Entonces, son gente que tienen 10 tareas, 5 tareas. De esos son 100.000 tareas en Elías Piña. A nivel del país son 700.000 tareas, que en eso que está Pichirilo ahora. Se han sembrado más o menos en este momento, en todo lo que son los 7 proyectos del país, 300.000 tareas. En Elías Piña se han sembrado ya 60.000 tareas. ¿De qué? La esperanza de nosotros, y yo como agrónomo entonces, es que el presidente lo amplíe a los otros municipios y nos llegue a sembrar que sean 350.000 tareas. ¿De qué? De café, aguacate, madera, en algunos sitios mango. Solamente lo de Juan Santiago donde vaya, que son 100.000 tareas, se ha hecho un cálculo de que eso va a dar, cuando esté en plenitud, 25 millones de dólares brutos. De ganancia, 15 millones de dólares. Si tenemos 700 millones de ganancias,
distribuido en 800 y pico productores, eso va a significar 900.000, 700.000 cada productor, que un productor que hoy no gana 100.000, le va a cambiar la vida. Son cultivos también perennes, porque es otra cosa, cuando tú siembras café, ya tú no lo siembras más. Entonces, para nosotros poder mejorar, tiene que ser así. Y esa pregunta tuya es tan importante, porque la gente tiene que saber que las 7 provincias de la frontera, que se agrega a Santiago Rodríguez, y, entre la ley 2801 y Bauruco, sumamos un 23% de la superficie nacional. Si la frontera no mejora, no se desarrolla, no se va a desarrollar el país, si un cuarto de la tierra somos frontera. Pero usted dijo que hay 2 Elías Piña. Usted me menciona esta de los cultivos y la otra. La otra es esta parte, vamos a decir, desolada, con muy poca gente. Esa parte de Pedro Santana. Esa otra es la otra, donde va la hidroeléctrica del Altibonito. ¿Qué significa esa hidroeléctrica? El río Altibonito nace en Elías Piña. Es el río más largo de la isla, principal río de Haití. Pero ocurre que en esta parte de ahí está la capacidad de hacer una hidroeléctrica de 52 megavatios que da energía para San Juan, Elías Piña, y queda todavía un poquito. Pero al mismo tiempo, de acuerdo al diseño del proyecto, ahí se va a hacer quizá la crianza de peces más grande del país. De hecho, hay unos peces que ya se conocen, incluso Pichirí lo tuvo en Brasil viéndolo, que son unos peces de 2 quintales, un solo pez, 2 quintales. ¿Y qué tipo de peces? Unos peces que, bueno, se han criado mucho en Brasil. Tilapia. No, peces pico, peces muy, digo yo, muy importantes porque... no recuerda la variedad. No, podría buscarlo. Entonces, Okay. ¿qué ocurre? Que en virtud de eso, nosotros tenemos de que estamos hablando de que esa zona desolada va a cambiar. Pero además, nosotros vamos a permitir que esa deforestación que vimos cambie también. El otro elemento es, ese río Altibonito baja con una erosión tan grande que cuando llega a Macasía y entra a Haití, donde ellos tienen, la principal presa de ellos está llena de arena. ¿Por qué? Porque ya todos esos sedimentos bajan. Esta presa va a ayudar a que no tenga los sedimentos. Es decir, la presa en esa parte, en el otro de Elías Piña, eso va a cambiar bastante. Hay otra parte de los ríos que bajan ahí, de Joca y Tocino, también en esa zona, que son ríos que van a ir para lo que son la parte correspondiente al riego de Bánica y Pedro Santana. Es decir, estamos hablando de ríos y Tocino que tienen que ver con Sabanamula, parte de Pedro Santana. Pero en conclusión... O sea, ¿y esa parte está desolada por qué? ¿Por falta de atención o porque el terreno no funciona? Históricamente ha vivido poca gente, pero como por ahí no hay cultivo, así la gente cultiva menos, la gente ha ido saliendo de ahí. Tú te encuentras, sobre todo, porque hay otra cosa, años, 3 décadas atrás, había un programa para lo que eran los hijos de los agricultores. Los jóvenes van saliendo. Tú te encuentras en una comunidad ahora mismo, en Mao, que estudian allá, de personas de Saloma, por ahí, en Santiago, en San Pedro, van buscando donde hay universidades y anteriormente donde había trabajo, como Zona Franca. Entonces, ha habido una migración grande de muchos años, pero si nosotros logramos mejorar la parte productiva, yo sé que va a cambiar. De hecho, a principios de año, hay una comunidad que le llaman Bartolo, que de Pedro Santana hay que cogerse 4 horas para llegar allá, donde el obispo, que es un hombre que trabaja mucho en este tipo de cosas, el ministro de Defensa, Paulino Inocente, y quienes hablan, ayudamos y el obispo construyó una escuela para internado de niños. Un niño que para ir a la escuela en la mañana le tiene que durar 2 horas, tenía que durar. Entonces, para llegar. Pero son zonas que tú vas en este momento y la temperatura está a 10 grados, porque son zonas como en la farda de San Juan y de Constanza que vienen quedando. Acuérdense que nosotros pegamos con Santiago Rodríguez. Entonces, yo digo que la parte de la frontera tiene varios aspectos. El primer aspecto es ponernos de acuerdo los dominicanos para ese llamado protocolo que le hemos definido nosotros. Segundo, hacer más productiva la frontera. Y yo es más productiva, lo que estoy diciendo es que los proyectos que el presidente está haciendo son proyectos que debe ampliarlos. Son costosos. Se acaba de aprobar un préstamo de 150 millones de dólares ahora mismo para esos préstamos, porque son cultivos costosos, pero son necesarios. Y se va a sembrar una sola vez. ¿Qué más? Tercero, la carretera. Que esa carretera va a haber que buscar o el aval de Haití, si no tiene dinero para invertir, o que lo invirtamos entre los dos. El protocolo de Trujillo decía que le iban a hacer 50% cada uno.
asfaltado y acondicionamiento, de correcto. eso estamos hablando. Si eso se da con los soldados que tiene el Ministerio de Defensa, con las condiciones que tiene el Ministerio de Defensa, es suficiente. Yo he agregado, primero, reconozco que el año pasado se triplicó el sueldo de los guardias. Un guardia raso ganaba 6,000 pesos, hoy gana 16,000 pesos. No obstante eso, yo diría que le pondría un incentivo mayor al guardia del ejército, porque el guardia del Ceflón tiene un incentivo. ¿Para qué? Para que un guardia que esté en un sitio, que lo que va a estar con poca cosa, en Loma, como Quito, pueda tener el incentivo de los recursos para su familia. Admito que hubo un aumento grande, pero como el aumento fue a todo el mundo, no es lo mismo un guardia que esté en San Juan o que esté en La Vega a uno que esté en un monte en la de zona eso. fronteriza. Entonces, para mí, eso es lo que yo diría. Esos son sus cuatro... Porque para mí, oye Amelia, oiga, para mí es difícil esperar que Haití se organice en breve tiempo. Y como Haití no se va a organizar en breve tiempo, lo del muro que se ha hablado mucho, y eso es lo que ha estado ahí, yo lo que he dicho que del muro, preguntémosle al pueblo dominicano, sencillamente. Si el pueblo dijo que sí, sí. ¿Cómo se le puede preguntar? Podría ser en encuesta, pero también vamos a tener varios procesos electorales, vamos a poner una boleta o en las primarias de los partidos, porque la primaria del 6 de octubre que viene va a votar todo el mundo casi. En la primaria del PLD, que es abierta, votarán 5 millones y pico de votantes. En el PRM van a votar lo del PRM, en el PRD. O sea, prácticamente... De repente, con esos números que usted acaba de dar, vota todo el mundo en este país. Cuidado. No, déjame decirte que para las primarias que vienen... O sea, sumando y sumando, sí, ahorita está son 7 como millones. los planos del Oye, registro catastral, que sí, tenemos más tierra en plano que más en tierra en plano territorio. que hay. No, oye, ¿qué pasa, Amelia? Eso es un estudio importante. Pero No tenemos ese 10 millones. punto del muro, Sí. que era mi pregunta final, Sí. ¿usted está de acuerdo con el muro? Yo ¿Con pienso, construir un muro o cuál es su alternativa con relación a ese tema? yo me he ido inclinando al muro, porque he visto que la situación con Haití como que se vela de no acabar. Pero pienso que el muro, si se hace el muro, debe ser un muro que lo quiere el pueblo dominicano. Todos los países tienen muros, vemos Estados Unidos, eso no es una cosa del otro mundo, porque para organizar que la gente entre... Hay países que tienen mallas en vez de una pared de bloques. Que la gente entre por la puerta formal. Y si hay que dar 3 millones de visas, la demos, la que sean. Todo el que venga a trabajar, todo el que venga a estudiar, no importa. Ahora, ¿qué pasa? Que como hay uno dice que sí y otro que no, vamos a meter una boleta de esas, sí o no, puede ser en el asunto de la primaria, como dije. Plebiscito. Sí, o lo podemos hacer también en la votación con los alcaldes en febrero, cuando vienen, para que le preguntemos lo que diga el pueblo, que se haga el gobierno. Bueno, pues muchísimas gracias.